procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos el día de hoy a su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. En este último tiempo hemos estado viendo unos 5 temas resumidos, estos temas teológicos, en Éxodo del capítulo 1 al capítulo 19, dentro de los cuales hemos visto como punto 1 la identidad única de Dios. Vimos también en el punto 2 cómo establece el Señor el patrón o este plan de redención. En el punto 3 vimos la provisión misericordiosa de Dios al enviar, ¿cierto? Y el proveer de este sacrificio sustitutivo. Y en el punto 4 vimos el pueblo especial de Dios. Cómo los llevó pasando por el Mar Rojo, cómo marcha por el desierto, ¿cierto? Cómo se queja este pueblo por el alimento, se queja por el agua, prueban a Dios, ¿cierto? Y terminan adorando a un becerro. Hoy vamos a cerrar estos 5 temas teológicos, este resumen, y vamos a hablar del glorioso motivo de Dios. Y para ello, le doy la más cordial bienvenida a mi querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor? Querido Gusto de hermano Juan, verle. qué grato es poder estar con usted en esta hora y con cada uno de los auditorios, obviamente, como siempre, examinando las Escrituras, rogando al Señor que su Espíritu nos guíe para poder también seguir con este panorama general que, como bien usted lo dijo, estábamos resumiendo 5 puntos esenciales de la doctrina. En el fondo, es la semilla de la doctrina que posteriormente germinará en una forma más completa con la firma de la sangre preciosa del Hijo de Dios que entregó su vida por nosotros y que, en definitiva, consuma lo que es el plan de redención de Dios. Así es. ¿Oramos, pastor? ¿Le parece? Perfecto. Señor, te damos gracias, Padre, por este maravilloso tiempo que nos das en este día de poder tomar estos micrófonos, Señor, y dirigirnos a tantos hermanos, Señor, auditores, que nos van a estar oyendo en esta hora o viendo a través de las redes sociales también, Señor. Rogamos por sus vidas, Señor, que sus oídos puedan ser abiertos, Señor, y estén atentos sus oídos abiertos, sus ojos, Padre, para ver estas verdades que tú nos revelas a través de las Escrituras, Señor. Tú nos hablas, Señor, a cada uno de nosotros en este día, que podamos aprovechar, Señor, el tiempo y poder disfrutar, Señor, del aprender más de ti cada día. Señor, úsanos conforme a tu misericordia y en tu gracia. Queremos ser un aporte, Señor, unos vasos usados por ti solamente para que tú seas exaltado por sobre todo. Tu nombre sea glorificado, Señor. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El glorioso motivo de Dios. Este sería el punto 5, pastor, ya. Así es, podríamos llamarle también el propósito sublime de Dios. Qué buen tema. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos creó en el principio? Nosotros hablamos de eso cuando hablamos de Génesis capítulo 1, ¿verdad? La razón es poder crear a alguien, una criatura, conforme a su imagen, ¿cierto? Según su semejanza. Y en ese sentido, entonces, el propósito sublime es que Dios pudiese ser conocido y pudiese llegar a todas las partes de la tierra, a todas las partes del mundo. La imagen de Dios en nosotros pudiese ser mostrada de una forma clara y directa, porque somos como un espejo, el reflejo en el fondo de Dios tendría que ser, pero el espejo se ensució en el capítulo 3 de Génesis, y ese espejo que se ensució sigue adelante sucio hasta cuando llegamos al momento glorioso donde el Señor Jesucristo entrega su vida por nosotros, y entonces cada uno de los que creemos en Él podemos reflejar mejor el carácter del Señor
aunque no en forma perfecta, solo lo haremos en forma perfecta cuando estemos en la gloria. Pero el libro de Éxodo nos presenta también el motivo glorioso. Desde el principio es evidente esto, no solo a través de la creación, sino a través ahora de la redención que Dios hace con el pueblo de Israel en Egipto. Y este es como una especie de estribillo que encontramos en toda la primera parte del libro de Éxodo. Si nosotros leemos, por ejemplo, el capítulo 6, versículo 7 de Éxodo, nos damos cuenta de lo siguiente. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Noten el énfasis. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ese es el motivo que aparece allí en una forma clara. Esta frase aparece al menos 14 veces, esta frase, y vosotros sabréis que yo soy Jehová. Al menos 14 veces en la primera mitad del libro, es decir, los primeros 19 capítulos de Éxodo. El propósito de Dios es demostrar quién es Él para que sea exaltada su gloria, para que todos conozcan su grandeza, su majestad, su gloria, sus perfecciones. Ese es el propósito sublime, el propósito supremo que tiene Dios también al poder constituir un pueblo, sacar a ese pueblo de la esclavitud, establecerlo en una tierra que fluye leche y miel, y que a través de ellos pudiese reflejar esa gloria que es su propósito sublime. Entonces, la gloria de Dios es el propósito de las plagas, como dice Moisés en Éxodo 9:29. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová en la tierra. Otra vez, aquí en este caso, dando un testimonio vívido delante de Faraón a través de la interposición de Dios en medio de las plagas, en medio de su juicio, cuando finalmente el Señor termina con esas plagas. Y por eso Moisés dice, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová en la tierra. Es decir, no solo tenía que ver con enseñar a su pueblo la grandeza, la majestad y la gloria de Dios, sino también enseñar al pagano, a aquellos que creían en falsos dioses que se habían creado su propia imaginación, cuán grande, cuán glorioso es Dios. La gloria de Dios es el propósito también del juicio de Dios de Egipto en el Mar Rojo. Como dice Dios en Éxodo 14:4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Otra vez el mismo propósito, se repite, como dije, 14 veces, para que sepas que de Jehová en la tierra, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿A través de qué? A través del juicio. Por eso es muy interesante lo que dice el versículo 4 del capítulo 14, porque dice que él endurecerá el corazón de Faraón para que vaya atrás el pueblo de Israel, pero él ejecutará sus juicios para que ellos sepan que hay un solo Dios verdadero, y este Dios verdadero es el que muestra y manifiesta su gloria a través del juicio, en este caso particular. Y quizá lo más asombroso, la gloria de Dios es la razón por la cual Dios mismo, en su soberanía, endurece el corazón de Faraón, para que Faraón se resistiera al Señor y cayera bajo su juicio. Podemos verlo en el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Dios es quien orquesta ese endurecimiento de Faraón para que él vaya tras los israelitas. Y Dios lo hace específicamente con el propósito de recibir toda la gloria. Esto no quiere decir que Faraón no es responsable por sus acciones. Él es personalmente culpable y merecedor de juicio. Pablo aclara este concepto en Romanos 9. No, Faraón no es un humilde ejemplo de que Dios hace todo lo que hace, incluso endurecer los corazones de los pecadores para su propia gloria. Es decir, Faraón es un humilde ejemplo de que Dios hace todo lo que hace y establece cada una de las cosas en su lugar, las circunstancias las maneja el Señor para que también finalmente su nombre sea glorificado. Pero cada persona es responsable de sus propias acciones. Eso deja claro la Biblia, la soberanía absoluta de Dios y la responsabilidad del hombre. Estos van en caminos paralelos que nosotros no podemos entender, pero que en la mente de Dios cuadran perfectamente.
Por lo tanto, ¿cuál es la razón por la cual Dios se constituye un pueblo? Para su gloria. ¿Cuál es la razón por la cual ejecuta juicio sobre los enemigos de su pueblo? Para su Su gloria. gloria. ¿Cuál es la razón por la cual endurece el corazón de Faraón para que persiga a los israelitas? Para su propia gloria, para que todos conozcan quién es el Señor, cuál es su carácter, cómo es un Dios de juicio, cómo es un Dios benevolente también al extender su mano para liberar a Israel de Egipto. Todo tiene ese propósito. Maravilloso ver y cómo se relaciona esta creación del Señor. Nosotros mismos fuimos creados para su gloria. Así es. Es un todo. Pastor, voy a decir un alto para recordarles a nuestros hermanos, si tienen su lápiz, si tienen su cuadernito, ¿cierto? Si tienen su Biblia, importante tenerla para ir tomando estos apuntes e ir corroborando con nosotros, ¿cierto? Es importante ir leyendo junto con nosotros también y ahí subrayando, tomando notas si tiene al margen su Biblia o en su cuaderno de lo que vamos aprendiendo. Así es. Así es muy importante eso para que podamos ir también recordando. Posteriormente, cuando uno toma los apuntes, después empieza a recordar y Sí. toma el contexto de los versículos también, porque lee no solo el versículo citado, sino también lee el contexto para que se sepa que no estamos descontextualizando la Biblia tampoco, porque es fácil hacer eso para desviar la atención de las personas, pero necesitamos ser transparentes y obviamente fieles en lo que estamos diciendo que brota de las Escrituras. Así Sino es. Y que importante, pastor, también que al ir leyendo junto a nosotros, la autoridad máxima no somos nosotros lo que estamos compartiendo, sino que es la palabra del Señor, textual lo que estamos leyendo. Entonces, ir por supuesto, corroborando es muy importante. Y por también, eso mismo pastor, es necesario tener recuerde, la palabra de Dios ahí e ir abriendo e ir tomando, digamos, anotando los versículos para que después podamos, otra vez, ustedes mismos, en un tiempo que tengan en su casa, posteriormente puedan ir verificando esto en una forma práctica y al mismo tiempo van a ir entendiendo mucho mejor, porque cuando uno lo lee por segunda vez o por sí, tercera vez, ya va quedándose mucho más en la cabeza y el Señor, a través de su Espíritu, por supuesto, a los creyentes, nos va instruyendo, recordando. El Espíritu Santo también recuerda todo lo que el Señor ya nos ha dicho a través de su palabra y otra vez volvemos entonces a profundizar un poco más y vemos algunas implicaciones prácticas inclusive para nuestra vida. Esa es la idea de estudiar la sí. Escritura. No solo leerla, no solo estudiarla circunstancialmente, sino meditarla profundamente. Allí cala más hondo en nuestra alma, en nuestro corazón. Y eso es como el Espíritu Santo trae después a la memoria. Por eso es Así importante es. también una forma de ir tomando apuntes. Y no se le Ándale, olvide que exactamente. estamos compartiendo, que lo ideal es que puedan estar a lo mejor en la mesa, ¿cierto, pastor? Así que yo fielmente aquí con mi matecito compartiendo. Otros hermanos van a tener su café, ¿cierto? En el sur, ahí en todos lados, pero vayamos compartiendo en este momento, aprovechemos de quizás juntarnos con algunos otros hermanos, invitarlos a la casa y oír el programa o vernos, ¿cierto? Ahí pueden ir pausando, pongan el televisor ahí en YouTube y puedan ir estudiando junto a nosotros. Así es, una buena metodología esa de juntarse con otros Ujú. hermanos y después conversar también la temática en cuestión que nosotros Sí. vamos presentando a través de lo que dice el texto bíblico. Entonces, necesitamos recordar, porque una y otra vez se repite en la primera parte del libro de Éxodo, que todo lo que el Señor hace, todo lo que vimos Ujú. anteriormente, la revelación de su carácter, lo que vimos respecto al plan de redención que Él tenía para el pueblo de Israel, lo que vimos respecto a todos los puntos que hemos tratado, tenían como propósito final la glorificación de Dios. Es el Así resumen es. final de todo lo que hemos estudiado. Después de todo, ¿por qué este Dios soberano había escogido dejar a su pueblo en Egipto? ¿Por qué razón? Esa es una de las cosas que nos preguntamos. ¿Por qué simplemente no lo escogió y antes de que entrara a Egipto lo liberó de esa situación? ¿Por qué el Señor lo llevó a Egipto? Egipto era en ese momento el imperio más grande del mundo conocido de ese entonces y en consecuencia era el escenario preciso para que Dios manifestara su gloria. Allí Dios proveía el escenario perfecto para el cual podía mostrar su gloria. Ahora bien,
Dios había salido en una campaña pública por su gloria, levantándose en este gran escenario y mostrando que prevalece sobre el poder más grande que el hombre había conocido en ese entonces. Él ha revelado su identidad única, ha establecido un patrón de redención precioso y poderoso, ha provisto un sacrificio sustitutivo, ha llamado a su pueblo Mm, especial, todo para su Su gloria. gloria. Hay un énfasis en esto, y eso es lo que aparece por lo Ujú. menos 7 veces cuando el Señor le dice a Moisés que vaya y le diga a Faraón que deje ir a su pueblo, y después dice, ¿para qué? Para que me sirva, para que me sirva, para que me sirva. 7 veces también. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor es ese, liberar a los cautivos para transformarlos en sus siervos, pero no sus siervos, ¿cierto?, bajo un amo terrible como el que nosotros teníamos antes. El pecado dominaba sobre todo nosotros, nos aplastaba, distorsionaba nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, pero ahora no. Cuando somos trasladados al reino de su amado Hijo, tenemos ahora un amo maravilloso, glorioso, Ujú. lleno de bondad, de compasión, de misericordia, y lo servimos con alegría y con gozo, porque evidentemente Él es bueno y su misericordia es para siempre, y la podemos palpar todos los días de nuestra vida. Hay una gran aplicación que podemos extraer de aquí. Fuimos creados para glorificar a Dios. Ujú. Si hemos creído en Cristo, debemos recordar que fuimos redimidos de la esclavitud del pecado para que podamos ser muestra gloriosa de quién es De Dios. su- Otra vez, revelar Ujú. el carácter de Dios. ¿Cuál fue el propósito, el motivo de la creación? Ese fue el motivo de la creación. Se distorsionó por la caída, pero sigue siendo el motivo en el corazón de Dios porque Dios no tiene plan B. Ese sigue siendo su plan. De tal manera que el hombre no puede bajo ninguna circunstancia modificar ni siquiera un milímetro lo que Dios ha trazado en cuanto a su plan perfecto. Por eso el Señor vuelve otra vez a restablecer esa comunicación Ujú. perdida, esa comunión perdida en el Edén, y vuelve a restablecer su propósito esencial, que es que podamos reflejar la gloria del Señor. ¿Qué pasaría si el estandarte de nuestra vida fuera dar gloria a Dios? ¿Cómo podría No. cambiar nuestra actitud hacia otros? ¿Cómo podría cambiar nuestra gestión del tiempo y todo lo que hacemos? ¿Verdad? Que debería ser un Ujú. impacto profundo esto. Esta no es meramente una doctrina, ¿cierto? Teórica allá en lo abstracto, sino que es una realidad práctica, vivencial, porque cuando entendemos que el propósito de nuestra existencia, el propósito de nuestra redención es para reflejar el carácter glorioso de Dios, entonces comprendemos cuál es la esencia de nuestra vida, el propósito de nuestra existencia. No es algo que añadimos, a veces hay una mala comprensión, Ujú. quizás sin querer los hermanos a veces piensan que somos incrédulos, llegamos a ser creyentes y añadimos entonces eso a nuestra vida. No, esa es nuestra vida. La razón por la cual fuimos creados era para eso, pero por causa de nuestro pecado no habíamos logrado entender cuál era el objetivo de nuestra vida. Ujú. Cuando hemos recibido la salvación, entonces entramos en otro plan, en el reino de su amado Hijo, y entonces Él, en ese reino, Él es el Rey, Él es que debe ser exaltado, la gloria de Él, la que debe ser manifestada a través de la forma en que nosotros usamos nuestro tiempo, nos relacionamos con otras personas, siempre tiene que haber una manifestación de esa gloria para que el Señor pueda efectivamente ser honrado por medio de lo que somos y hacemos. No es una cuestión meramente intelectual. Esa es una de las cosas que Ujú. repetimos una y otra vez porque pareciera ser, y quizás inconscientemente, que nosotros pensamos que ahora tenemos al Señor de nuestro lado y entonces vamos a ser más que vencedores y eso es lo que importa. Eso es verdad. El apóstol Pablo dice que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Claro Así que sí, es. pero no es solamente eso, no es ese el propósito final. El propósito final es que nosotros manifestemos a través de nuestra vida, evidentemente, un carácter transformado que se parezca al de Cristo para que las personas puedan ver como en un espejo la Ujú. gloria del Señor también a través de lo que somos y cómo vivimos. Maravilloso ver cómo esta hechura suya somos y muchas veces empieza
a causar en nosotros la autosuficiencia, el que nosotros podemos por nosotros mismos hacer todas las cosas, por nuestros esfuerzos conseguimos todos, y, y queremos, el hombre en sí, nuestra naturaleza, nuestra carne nos lleva a atraer a nosotros la gloria, a que nosotros seamos los reconocidos, que nosotros nos oigan en las redes sociales, quién te ve más, quién tiene más visitas, cómo crecen los canales, todas estas cosas. Pero el motivo principal, como lo decía, fuimos creados para glorificar al Señor. Si lo que estamos haciendo, donde sea, no glorifica al Señor, cambiemos la forma. Y cambiemos principalmente la motivación del corazón, Así porque es. está errada. Cuando recuerden, sobre toda cosa guardada, guarda tu Tu corazón. corazón de Él mana la vida. Claro, porque eso implica que el corazón es una especie vamos a decir, del timón del barco. Ujú. Entonces, hacia donde se inclina el corazón, se va a inclinar la vida. Si se inclina hacia el Señor y hacia la glorificación de su nombre, entonces toda la vida va a estar ordenada en esa Así dirección. es. Si se inclina a la satisfacción de nuestros deseos egoístas, entonces en esa dirección va a estar toda nuestra vida. Por eso es que es tan importante el corazón. De él Ujú. mana la vida, de él depende la vida Depende de la vida. también. Entonces, cuando una persona llega al conocimiento de Cristo, evidentemente por la obra de su Espíritu recibimos una nueva naturaleza y esa naturaleza necesariamente se inclina hacia la gloria de Dios. Si seguimos autoexaltándonos a nosotros mismos, entonces hay un problema grave de fondo, de raíz, Ujú. que debe ser tratado antes de que sea demasiado tarde. Ahora, el Apocalipsis nos muestra, y la verdad es que nos ayuda a hacer este resumen perfecto de lo que hemos visto en estos 5 puntos, que me parece muy, muy acertado lo que dice ahí, obviamente en la palabra de Dios, pero muy acertado cuando uno lo entiende en todo el contexto general de que estamos tratando. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Dice, al que nos amó, la identidad única de Dios. Obviamente, Dios se presenta en la Biblia como aquel que nos amó. ¿Y cómo Ujú. demuestra que nos amó? Que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cómo nos demuestra que nos amó? Porque no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó también por todos Ujú. nosotros. ¿Cómo demuestra que nos amó? Porque envió su Espíritu Santo para que estuviese en En nosotros y nosotros. condujera nuestra vida conforme a la palabra que el mismo Espíritu reveló. ¿Cómo saber que nos amó? Que nos constituyó en su pueblo y nos hizo sus hijos cuando éramos sus enemigos. Obviamente, al que Ujú. nos amó es la identidad única de Dios, como un Sí. Dios lleno de bondad, de misericordia, de compasión, de gracia. Y nos lavó de nuestros pecados, continúa diciendo la frase en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y nos lavó de nuestros Nuestro pecados. pecado. ¿Qué es lo segundo que vimos? Lo primero es la identidad de Dios. Lo segundo, la La redención poderosa de redención. Dios, es decir, el plan de redención establecido en estos 3 pasos que hemos visto anteriormente. La redención poderosa de Dios nos lavó de nuestros pecados. Tercero, con su sangre. El tercer punto que vimos, el sacrificio sustitutivo de Dios, Sustitutivo. que Él murió en nuestro lugar, pagó por nuestras culpas y murió en nuestro favor para que nosotros pudiésemos ser contados como personas justas delante del Señor, porque Él pagó absolutamente por todo lo que nosotros debíamos, por Ujú. esta larga lista, innumerable lista de pecados, donde nos rebelamos permanentemente contra el Señor, pero el Señor, con su preciosa sangre, hizo posible que todos nuestros pecados fueran limpiados. Ese es el sacrificio sustitutivo de Dios. En cuarto lugar, y nos hizo reyes y sacerdotes para Sacerdotes. Dios su Padre. Constituyó un pueblo, era el cuarto punto, ¿cierto? Mm. Constituyó un pueblo para sí. Este será mi pueblo. Y ellos serán reyes y sacerdotes para Dios mi Padre. El pueblo especial de Dios. Y cuarto, ¿cómo termina ese texto en el versículo 6 de Apocalipsis? A Él sea Sí. gloria e imperio, Por los el motivo siglos. glorioso de Dios, por los Ujú. siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahí está.
resumido de una forma preciosa lo que hemos visto en Éxodo en ciernes, es decir, en semilla todavía. Todavía no había clarificación absoluta de la doctrina, pero ya estaba la doctrina en semilla para que después produjese su fruto cuando llegamos al Nuevo Testamento, porque sabemos que la revelación de Dios es progresiva. Y cuando llega al Nuevo Testamento ya empieza a clarificarse todo de una manera especial, pero no es nada nuevo lo que dice. Lo nuevo es que obviamente su Hijo viene a morir en la cruz por nosotros y es el sacrificio perfecto, pero todo lo demás obedece al plan de Dios que paso a paso, a través de los siglos, el Señor fue mostrando hasta que llegó el momento en que, como dice Gálatas 4:4, el Señor envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiera a todos los que estábamos bajo la condenación por causa de transgredir la ley de Dios. Recordar estos 5 puntos para quien no lo alcanzó a anotar ahí, que es el resumen de lo que hemos visto, ¿cierto? Tenemos la identidad única de Dios, la redención, ¿cierto? Poderosa de Dios, el sacrificio sustitutivo y el pueblo especial de Dios. Y terminamos con este motivo glorioso de Dios, o como lo hemos dicho, este propósito sublime de Dios. Así es. Ahora, este énfasis en la liberación que se produce en Éxodo, necesitamos entenderlo bien. No solo es historia, obviamente tenemos que tratarlo primero como historia, porque no queremos interpretar equivocadamente las escrituras. Es historia. Este es un hecho que ocurrió, sin duda, la liberación de Israel de Egipto. Eso es lo que más se recuerda. Pero el héroe no es Dios, no es Moisés. El héroe no es Moisés. El héroe no es Aarón. El héroe no es ninguno de los líderes, ni Josué, es cierto, que posteriormente llegó a ser la persona que sustituyó a Moisés en este sentido, sino el héroe siempre en las escrituras, o vamos a decirlo, no me gusta mucho la palabra héroe, pero la persona principal de todo, en toda esta liberación, es obviamente Dios. Porque el plan es de Dios, se originó en su mente perfecta, porque Él llamó a Moisés y lo envió a cumplir esa misión, dotándolo de las capacidades y el poder que Moisés dijo que no tenía. ¿Para qué? Para que finalmente liberara a su pueblo de Egipto, pero fue no el poder de Moisés, sino el poder de Dios a través de las plagas, no el poder de la vara de Moisés, sino a través del poder de Dios al abrir el Mar Rojo. No el poder de Moisés al golpear la roca para que brotaran aguas, sino el poder de Dios que proveyó agua para su pueblo. De tal forma que todo esto es dado por Dios, toda la provisión, toda la protección, toda la liberación y el curso siguiente de los acontecimientos es Dios, la persona principal. Entonces, cuando pensamos en todo esto y decimos, a ver, ¿por qué Israel fue liberado? ¿Debido a qué causas? ¿Cuáles fueron el poder que se ejerció allí para que fuese liberado? El poder es exclusivo de Dios. La obra es exclusiva de Dios y Moisés fue un instrumento en las manos de Dios. Si no hubiese sido Moisés, hubiese sido otro. Dios escoge a quien quiere y lo usa como quiere, pero que sea evidente en todo este proceso que Él es el Señor y que de Él es el poder, de que de Él es la autoridad, la sabiduría, para que todos los acontecimientos pudiesen conducir a esa gloriosa, digamos, la glorificación del Señor y el reconocimiento de que no hay Dios como el Dios de Israel. Así es. Y es tan importante este punto, pastor, que quisiera detenerme ahí y comentar o aterrizarlo un poquito más. En la vivencia, en lo personal. Nosotros con nuestros hijos en casa, siempre llegan, y es un llamado también para los profesores de escuela dominical, siempre se cuentan las historias. Y sobre todo la historia de Sansón, la historia de David, ¿cierto? Y los niños llegan a casa y yo quiero ser como David porque voy a derrotar gigantes, quiero ser como Sansón, quiero ser como este y el otro. No, voy a ser un Josué. Pero nos quedamos con eso. Quiero ser como el hombre. Pero no vemos el héroe, ¿cierto? Como lo podemos ver, que es
Dios a través de. Exacto. Entonces empezamos a quedarnos con lo que hizo, que el vencedor fue David, que Josué esto, y con cada personaje quizás de la escritura. Mm. Pero no vemos el trasfondo de que es Dios mostrando su gloria, mostrando todo su poder a través de, usando a quien quiere. Entonces, tener cuidado también y ir viendo con nuestros pequeños, sobre todo que van aprendiendo de esta forma y después les queda eso y no les queda lo principal, el fundamento principal que es Dios a través Así de. es. Por eso es que necesitamos enfatizar esta verdad. Cuando uno Mm, empieza a estudiar la Biblia, eh, respeta el hecho de la historia propiamente tal, los personajes que aparecen en las escrituras, sin mm, duda, pero entiende que, por ejemplo, la liberación de Israel de Egipto, que fue una liberación física, es un antecedente de lo más importante, la liberación espiritual. así es. Y esta se vuelve vital cuando consideramos la forma en que somos llamados a aplicar Éxodo en nuestra vida como cristianos. De allí, de eso se trata cuando el Señor establece la cena. ¿En qué contexto lo establece? En el contexto de la celebración de la liberación nacional de Israel de Egipto. En ese contexto, Ujú. es decir, Éxodo 12, de cuando se sacrificó el Cordero Pascual y después se tiene una cena precisamente donde la comida principal es el Cordero Pascual para recordar lo que Dios hizo allá, Ujú. para mostrar su gracia y su gloria, pero el propósito principal era que pudiese entender que el hombre necesita una liberación espiritual, que es esclavo del pecado y solamente el Señor, por su gracia y su intervención providencial, Así puede es. sacarnos de la condición de esclavitud para llevarnos a la libertad de los hijos de Dios. Es una liberación espiritual. Y Ujú. ese es el centro y el corazón de la Biblia, de toda la Biblia, no solo de Éxodo, pero aquí lo tenemos ya ilustrado a través de un hecho Ujú. histórico propiamente tal, concreto. Cuando pensamos entonces cuál es el propósito por el cual la iglesia debe esforzarse, cuál debe ser el centro, el corazón de la iglesia, evidentemente es proclamar esta liberación espiritual que Así solamente es. se encuentra en Cristo. Hay muchas otras temáticas, de pronto que la iglesia se desvía prestando atención a veces a las modas del momento. A veces empezamos a ser impactados más por las situaciones contingentes, donde hay un tema que se saca a colación en el mundo, ya, ese tema es el que tenemos que tratar. Por ejemplo, Ujú. el tema del racismo, ya, ese lo vamos a tratar en la iglesia. El tema de cualquier opresión que exista en la tierra sobre grupos marginados, eso es lo que tenemos que tratar. Otras veces, el genocidio que está ocurriendo en tal lugar, en Claro. tal... No digo que debemos ser indiferentes a eso, lo que digo es que la iglesia tiene un norte, un propósito claro y Mm, objetivo. ¿Cuál es? El tratar el tema de la liberación de la esclavitud del pecado. Y entonces el Evangelio es el corazón de la iglesia. así es. No debemos olvidarnos nunca de eso. Está bien que nosotros nos opongamos a ciertas cosas que son injustas, por supuesto que sí. Sin embargo, considerar tales cosas como la aplicación principal, por ejemplo, de Éxodo en este caso, es perder de vista el Ujú. objetivo, absolutamente. Así es. Según el Nuevo Testamento, lo más importante que Éxodo nos enseña es la necesidad más desesperada de todas las personas, que es la liberación espiritual, que viene por medio de el arrepentimiento Ujú. y la fe en Jesús. Entonces, al aplicar Éxodo, nosotros debemos aplicarlo en ese contexto. Por eso estamos tratando el tema bajo el título El libro de la redención, pero pensando en la redención más importante, tomando en consideración la historia, pero aplicando esa historia en términos Así espirituales. es. Es interesante que cuando uno ve incluso los evangelios, se da cuenta que el Señor también tiene en consideración lo más importante. Él dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sí. Nunca perdió el objetivo. Nunca perdió el Ujú. objetivo mientras estuvo en esta tierra. Obviamente alivió las circunstancias presentes de las personas, muchas veces a través de sanidades, a través de cosas especiales que hizo en favor de las personas necesitadas. Por supuesto que sí, pero ese no era el foco de él. ¿A dónde está mejor ilustrado más que ningún otro milagro? En la
en el milagro del paralítico. ¿Recuerdan el que Sí. llevaron por arriba a los amigos y finalmente lo metieron delante del Señor Jesucristo ahí en la casa de Pedro? Y en ese momento entonces el Señor dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y todas las personas podrían preguntarse, pero ¿por qué dice tus pecados te son Si está perdonados? enfermo. Cuando el problema de este hombre es que está paralizado. Sí. Y él dice, tus pecados te son perdonados. Y lo dice a propósito. Y lo declara, ¿cierto?, como un hecho, sin duda, con la autoridad que él tenía. Y entonces los fariseos empiezan a cavilar en sus corazones, pero ¿cómo éste puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y el Señor, conociendo lo que había en sus corazones, dice, bueno, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda? Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo que allí está ilustrado es, el Señor está diciendo, mira, el problema mayor de este hombre ya fue solucionado. Y el problema eran sus pecados. Y este hombre llegó aquí con fe que yo lo podía sanar y podía salvar, y entonces yo le doy salvación, yo perdono sus pecados. Eh, ¿Se dan cuenta? Siempre el foco del Señor fue buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuál debe ser el foco de la aplicación entonces de Éxodo? El Señor vino a sacarnos de la esclavitud para darnos la libertad de los hijos de Dios, sacarnos de la potestad de las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo, como dice Pablo a los Colosenses. Ese es el propósito. Entonces no debemos perder de vista nunca este objetivo, porque de lo contrario vamos a desviar la finalidad de la iglesia. Así es. Y es lo importante, y vamos a ir viéndolo a través del Antiguo Testamento, lo que debemos traspasar generación tras generación a los hijos y a los hijos de tus hijos, es cómo Dios era glorificado, cómo Él se muestra a través de el foco principal, su obra redentora, lo principal. Eso es lo que llevamos y tenemos que tener en cuenta. Como lo dijo usted recién, lo importante es la liberación de nuestros pecados. Quizás podemos estar padeciendo alguna enfermedad, podemos estar quizás en algún tipo de parálisis o alguna enfermedad interna que nos mantenga ahí, pero lo importante no es ser sanados físicamente. Lo importante es tener esa libertad en Cristo, tener a Cristo esta seguridad de salvación. Lo demás, si es su misericordia y en su gracia, nos puede sanar así de rápido. Por supuesto. Levántate, toma tu lecho y anda. Lo Sí. principal, perdonar tus pecados. No olvidar ese foco. Nuestros cuerpos van a ser glorificados en el cielo y ahí no va a haber aflicción, no va a haber dolor, llanto, pero el propósito principal no debemos perderlo. No debemos perderlo, nunca, nunca, porque de lo contrario, nosotros no estamos cumpliendo la función principal. ¿Cuál es? Que el nombre del Señor sea glorificado. Recuerden, este es el propósito, que el nombre del Señor sea exaltado, sea reconocido como el único Dios verdadero. Eso es lo que manifestó en Israel y en contra de los pueblos paganos, para que los mismos paganos pudiesen decir, el Dios de Israel realmente es el Dios verdadero. Lo que pasó, por ejemplo, con el arca, ¿se acuerdan que incluso parece medio chistoso lo que pasó allí cuando colocan el arca del pacto al lado de la estatua de un dios filisteo, y de pronto el dios filisteo está en el suelo al otro día y luego está decapitado, la estatua, me refiero, del dios filisteo, y esa es una demostración, y ellos entendieron, no queremos tener nada que ver con este Dios, porque este Dios va a ejecutar justicia sobre nosotros, el juicio. Es decir, hasta ellos tuvieron clara la película de que el único Dios verdadero era el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros ilustramos a través de nuestra vida que el único Dios verdadero es el Dios en el cual creemos, que nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha sacado de la condición de perdición en la que nos encontrábamos? Obviamente, reflejando el carácter del Señor. Y eso es el propósito sublime por el cual fuimos redimidos, hermanos. No hay otro propósito más grande, más extraordinario. Nunca desviemos el foco hacia otra cosa. Alguien puede decir, bueno, pero el Señor hizo una sanidad y demostró que es el único Dios verdadero. Por supuesto, no hay problema si Él así lo quiso hacer. Al contrario, qué bueno que Él lo quiso hacer así y respondió a nuestras oraciones en ese sentido.
No digo que no oremos porque el Señor sane a alguien, no. El Señor puede, es misericordioso y compasivo, pero cuando Él quiere, y el propósito final no es la sanidad de esa persona, sino en la restauración espiritual de esa persona. Yo he sido testigo de algunos milagros que el Señor ha hecho. Lamentablemente, esas personas no necesariamente han llegado a Cristo después de esos milagros. No necesariamente. Se han ido simplemente y han desaparecido y no quieren después saber nada de la iglesia. No volvieron como los leprosos. Exactamente. Volvieron como los 9 leprosos y no como aquel uno que entendió que el Señor merecía la gloria y la alabanza. Nosotros debemos tener siempre esa expectativa. Y el libro de Éxodo nos recuerda estas cinco doctrinas esenciales que posteriormente son desarrolladas de una forma perfecta cuando vamos al Nuevo Testamento y en la persona de su Hijo. Porque noten que el carácter de Dios que vimos al principio, o la naturaleza de Dios, la identidad de Dios también, como mencionamos, se ve claramente en el Hijo. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es de la misma esencia, la naturaleza del Padre, de tal forma que en el Hijo tenemos la revelación del carácter de Dios, en el Hijo tenemos también el plan de redención urdido perfectamente y cumplido en Él, en su obra suficiente. En el Hijo tenemos también el sacrificio sustitutorio perfecto, ya no como los otros sacrificios repetitivos en el Antiguo Testamento y que nunca podían quitar el pecado, simplemente lo cubrían por un tiempo hasta que llegara el sacrificio perfecto. El Señor es el sacrificio perfecto, el Señor Jesucristo. Él es el que, por gracias a Él, somos llamados entonces conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias a Él constituyó un pueblo y gracias a Él también ahora podemos exaltarlo y honrarlo porque Él nos redimió con su propia sangre y nos limpió de todo pueblo, lengua, tribu y nación, como va a decir pues Juan cuando ve esa escena celestial al Cordero como inmolado. Toda la alabanza y la gloria es para Él. Así que en nuestro día a día, pastor, podamos dar esta gloria, como lo decía Juan, toda la gloria y la alabanza sea para Él. Sí. Pastor, ya estamos en la hora nuevamente, porque uno empieza a seguir, no se da cuenta del tiempo y quisiera seguir, pero es maravilloso como hemos visto estos 5 puntos doctrinales, estos 5 puntos teológicos que nos muestra el libro de Éxodo entre el capítulo 1 y el 19. Cómo ver la identidad única de Dios, cómo Él establece este patrón o plan perfecto de redención, cómo provee esta misericordiosa, ¿cierto?, esta provisión de un sacrificio sustitutivo, cómo nos muestra el pueblo especial de Dios, y cerramos con cómo el propósito sublime de Dios, demostrar quién es Él para ver su majestad, su poder, su gloria. Amén. Gracias, pastor. Y a todos nuestros hermanos, si quedó al pendiente y no ha visto los capítulos anteriores donde vimos estas 5 importancias de estos 5 puntos teológicos, 5 puntos doctrinales, puede revisar ahí nuestros canales de YouTube, ¿cierto?, en Facebook, nuestras redes sociales, comparta, suscríbase y estén atentos cada vez que podamos emitir un nuevo capítulo de su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Esto lo hacemos todos, así que puede ahí compartir, tomar sus apuntes y estar en un tiempo con sus hermanos también para meditar en la palabra del Señor. Amén. Un abrazo, pastor, a la distancia. Igualmente. Sea bendecido, y a todos nuestros hermanos, que el Señor les guarde, les bendiga. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana
un nuevo episodio.